Tenemos con un tema que Beata Boina pone en atención, pone con énfasis en sus comunicados en la cuenta X. Nos alerta la académica del TEC de Monterrey y en su momento embajadora de Polonia y México, nos alerta de algo importante porque nos dice que el Golfo de México aparece inesperadamente citado en la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos. Y aparece el Golfo de México inesperadamente citado al lado del Canal de Panamá y de Groenlandia, lo cual, dice Beata, debería encender alarmas en México. Los resultados ya se empiezan a sentir en relación con México y Cuba. Beata, gracias por tomar la comunicación y pues abordar este tema que tú misma pones a la luz con tu análisis y tu observación de los asuntos importantes internacionales y en este caso de México. Bienvenida al programa. Buenos días, Carmen. Un gusto saludarte. Igualmente, ¿qué estás viendo como especialista en temas internacionales? ¿Qué te inquieta y qué ves aquí? Mira, yo creo que es muy importante prestar atención justamente a este documento estratégico, la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, que surge después de la ampliamente comentada ya en diciembre Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es un documento, podríamos decir, de primera orden. Y a raíz de eso, la Estrategia de Defensa Nacional lo que hace es traducir los mandatos de Trump en temas de seguridad nacional a un ámbito de acción militar. Y en ese contexto, yo diría, hay una novedad en esa Estrategia de Defensa Nacional, porque justamente el Golfo de México, que en aquella estrategia se llama Golfo de América, se cita al lado de Groenlandia, al lado del Canal de Panamá, como un territorio clave. Y en relación con esos territorios claves, que son tres, Groenlandia, Canal de Panamá y el Golfo de México, la Estrategia de Defensa Nacional prevé que el Departamento de Guerra de Estados Unidos garantizará el acceso militar y comercial, obviamente, de Estados Unidos a esos tres territorios. Por una parte. Por otra parte, cooperará con los países, diferentes países socios, para que estos digamos, contribuyan a la realización de los intereses de los Estados Unidos en esos territorios claves, pero en caso de que esos países vecinos o socios no estén de acuerdo, pues emprenderá acciones al estilo de la acción de Venezuela, del ataque, digamos, militar en Venezuela, para lograr sus objetivos. Entonces, eso es el mensaje básico, yo diría, de esa estrategia de defensa nacional, que después se traduce, obviamente, en cuáles son los temas problemáticos, cuáles son los elementos adicionales que hay que tomar en cuenta, digamos, cuando se analiza precisamente ese documento. La novedad, obviamente, es que el Golfo de México aparece aquí como un territorio relevante. Sabemos muy bien que es territorio relevante para Estados Unidos, pero hasta ahora no lo hemos escuchado en las palabras del presidente Trump o en los documentos estratégicos como ese tipo de documento, con esas implicaciones tan claras de que no alineamiento en caso de que los Estados Unidos pues quieran garantizar acceso militar o comercial a esos territorios, podría conllevar básicamente a acciones puntuales militares al estilo de la acción de Venezuela. Eso es como el mensaje básico y si tenemos más tiempo, obviamente, lo podemos destrabar un poco más, Carmen. Me darías un minuto y volvemos contigo. Hacemos un corte para las estaciones en Grupo Radio Centro en el país. Volvemos en esta charla. Regresamos en esta conversación con Beata Boina, que nos está, bueno, pues alertando, digamos, sobre un tema que ella está observando como experta internacionalista sobre el Golfo de México que aparece en el documento de Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, que se ha revisado muchísimo, pero ella dice, a ver, detengámonos aquí porque se está mencionando al Golfo de México, al Canal de Panamá y a Groenlandia, pues en el mismo paquete, digamos así, citado como un asunto de gran relevancia para Estados Unidos. Y decías, Beata, o dices que esto debe pues encender las alarmas en México, porque tú estás interpretando, analizando que esto puede generar alguna circunstancia inesperada, una circunstancia de qué tipo. ¿Por qué no ampliamos el tema? Mira, una circunstancia, podríamos decir, un poco nueva, porque hasta ahora hemos visto las presiones de parte de Estados Unidos hacia México
básicamente en dos ámbitos, en el ámbito de lucha contra el narcotráfico y en el tema de freno a la migración. Esos han sido los ámbitos, digamos, que han estado presentes en las relaciones de México con los Estados Unidos en los últimos, digamos, meses, bueno, podemos decir años, pero sobre todo si nos acotamos a la presidencia de Donald Trump, pues desde el segundo mandato, pues esos dos temas fundamentales. Ahora bien, el hecho de que aparezca el Golfo de México en el contexto de la estrategia de defensa nacional, me da la sensación de que se pueden ampliar esos ámbitos de atención de Estados Unidos hacia México, otros puntos, otros temas. ¿Cuáles son? Es el tema de Cuba, básicamente. Cuba es un país ribereño del Golfo de México, un país que además, obviamente, pues sabemos muy bien, ha tenido una política de oponerse a Estados Unidos a lo largo de décadas. Y durante las últimas semanas, últimos meses, hemos observado también un crecimiento de presión de parte de los Estados Unidos hacia Cuba, en relación también, obviamente, con lo que ha ocurrido en Venezuela. Y eso también tiene afectaciones en el contexto de las relaciones de Estados Unidos con México y la política mexicana hacia Cuba. Yo diría que hemos pensado durante bastante tiempo que México puede permitirse una política independiente hacia Cuba, independientemente de lo que piensan los Estados Unidos al respecto. Y efectivamente, así fue durante bastante tiempo. Hemos visto durante la administración de Biden, por ejemplo, México tranquilamente podría apoyar Cuba en diferentes ámbitos, hasta hacer declaraciones, digamos, no necesariamente acordes con la política estadounidense. Y eso no tenía, pues, básicamente ninguna consecuencia negativa para las relaciones entre México y Estados Unidos. Da la sensación de que esa situación ha cambiado de manera sustancial y eso es el resultado precisamente de que el Golfo de México se convierte en la política de seguridad y política de defensa de los Estados Unidos en uno de esos territorios claves donde los Estados Unidos buscarán acceso militar, comercial, buscarán también la eliminación, como lo leemos en la estrategia de defensa nacional, la eliminación de los adversarios que contribuyen a la inestabilidad de las Américas en general o de estas regiones en particular. Entonces hay un cambio y yo creo que lo estamos viendo justamente en las relaciones entre México y Estados Unidos en relación con Cuba, porque pues de repente estamos escuchando que México pues va a dejar de enviar el petróleo a Cuba, a pesar de que durante mucho tiempo lo ha hecho e incluso pues las declaraciones anteriores pues han sido muy fuertes respecto a que pues es una política independiente de México hacia la isla y el México está en su derecho de tener esa, digamos, independencia. Ahora bien, eso ya ha cambiado y esas son las primeras señales de esa situación. Pues se ha cambiado dramáticamente todo el orden mundial, para decirlo claro, no solo estamos hablando de una transmutación de algo que, por citar al primer ministro de Canadá, ya no es una transición, sino ya es una ruptura. Estamos hablando de un nuevo orden mundial que está, o desorden mundial, o que se está gestando. ¿Hacia dónde, Beata? ¿Cómo estás viendo tú lo que se perfila? Mira, muy importante lo que estás comentando, Carmen. Obviamente, el discurso del primer ministro de Canadá que él dio en el Foro Económico de Davos, que por cierto estuve ahí en la sala y tuve el gusto de escucharlo. Entonces me dio mucha emoción y estuve en Davos y ahora también me da mucha emoción pues transmitir ese mensaje que estoy haciendo. Sí, efectivamente, el primer ministro de Canadá habló de ruptura del orden internacional y una situación internacional nueva en la cual pues hay países, grandes potencias que quieren tener sus zonas de influencia y el gran cambio en ese contexto es que incluso pueden actuar usando fuerza contra sus amigos. Eso es para el primer ministro de Canadá, obviamente, ruptura frente al orden internacional anterior. Y su propuesta, pues él tiene una propuesta de cómo comportarse en ese contexto, buscando diversificación, buscando aliados, digamos, en otras partes del mundo y de esta forma, pues buscando un poco contrapesar la influencia que tienen Estados Unidos en las relaciones con Canadá. Ahora bien, ruptura sí es un mensaje que surgió con mucha fuerza desde Davos,
Pero yo me gustaría rescatar también otro mensaje que se dio al cierre del Foro Económico de Davos, que dio Christine Lagarde, la jefa del Banco Central Europeo. Ella dijo que no necesariamente estamos ya en la fase de ruptura, más bien estamos en la fase de un cambio fuerte, sí es cierto, pero buscando diferentes alternativas, podríamos decir, frente a la posición pues muy distinta de los Estados Unidos que ha llegado con la presidencia del segundo mandato del presidente Donald Trump. Entonces sí, aunque lo que transmitió con mucha fuerza Mark Carney se quedó en las portadas de los periódicos, no todos están totalmente de acuerdo con ese mensaje, cual pues yo diría no necesariamente nos da como grandes esperanzas porque el mundo está justamente en caos y reajustes muy fuertes, pero sí diferentes líderes, digamos, mundiales, entre ellos líderes procedentes de Europa, pues también están obviamente evaluando esa situación en categoría de, pues hay un gran cambio y hay que hacer ajustes a este cambio. Y aquí a la mente viene otro mensaje también importante que dio, yo diría, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quien dijo que efectivamente ese 2026 para él, por ejemplo, es como 1989, como 1945, 1918, o sea, momentos cruciales desde el punto de vista del cambio en el sistema internacional. Y hay que actuar con pragmatismo, hay que actuar con sabiduría, reconociendo donde hay y no hay concordancia con Estados Unidos, colaborando mucho con las fuerzas internas estadounidenses, como por ejemplo el Senado, y al mismo tiempo con un enfoque de realismo con valores. Él llamó así este acercamiento, digamos, al mundo actual que tiene Finlandia y varios países también europeos, realismo con valores, o sea, reconocer que las cosas han cambiado muchísimo y en ese contexto pues hay que ajustarse a esa realidad, pues buscando fortalecerse en lo económico, pero sobre todo en los temas de seguridad, porque esa es la problemática fundamental en el contexto europeo hoy en día, sobre la base obviamente de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces, dependiendo dónde nos encontramos, vamos a escuchar quizás opiniones un poco más fuertes, más pesimistas o un poco más, digamos, optimistas, pero sea como sea, sí hay una coincidencia general de que estamos viviendo momentos de un cambio muy fuerte en el orden internacional que podría calificar incluso como ruptura. Ni más ni menos, pues de eso estamos hablando, Beata Boina, y pues déjame preguntarte, porque no me parece que sea menor lo que vimos también en esta semana. ¿Qué te pareció la manera en que la Casa Blanca pues celebró una fecha tan complicada para México? Obviamente que es el 1848, cuando México perdió más del territorio, la mitad de su territorio. Cuando ocurrió lo que ocurrió, la invasión de Estados Unidos a México, la forma en que Estados Unidos, estoy segura que viste ese comunicado, la forma en que la Casa Blanca festinó una victoria legendaria con la cual México perdió pues mitad de su territorio, es una manera inusual desde la Casa Blanca de conmemorar una fecha como esa. Sí, eso no cabe ninguna duda de que es una manera muy inusual. Yo diría la diplomacia del presidente Trump, pues tiene poco de diplomacia básicamente y él usa muchos momentos como este, por ejemplo, pues para básicamente demostrar la superioridad de los Estados Unidos y humillar al otro, Sí. lo cual pues no contribuye mucho a construir las relaciones bilaterales. Ahora bien, también hay que reconocer que diferentes momentos históricos pues tienen interpretaciones distintas dependiendo de si hablamos de vencedores o perdedores de un momento histórico. Pero sí hay que ser cuidadosos, obviamente, sobre todo que han pasado, pues básicamente 178 años. bastantes años. 178 años de aquello, un 3 de febrero cuando se firmó. Acontecimiento. Entonces, dependiendo si queremos construir relaciones de manera positiva o no lo queremos hacer, pues podemos digamos, darle matices a ciertos mensajes, ¿no? La Casa Blanca obviamente no da esos matices y es así como transmite esos mensajes. La política, la memoria histórica es una de las herramientas cruciales, podríamos decir, que puede contribuir a construir o a ir destruyendo ciertas relaciones y eso, pues la verdad es que no hay sutilezas en la Casa Blanca en la actualidad en relación con ese tema y en relación con muchos otros
temas, aniversarios, y yo creo que ese 250 aniversario también de la independencia de los Estados Unidos, vamos a vivir varios momentos en los cuales la Casa Blanca va a intentar demostrar precisamente la superioridad y humillar de alguna forma también en varias ocasiones, pues incluso a sus aliados en ese contexto, lo cual no está bien, porque la verdad es que esas heridas se quedan por ahí de alguna forma más profundas y no contribuyen digamos, mejorar las relaciones bilaterales o multilaterales a veces en ese contexto, sobre todo en contexto de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, que conocemos muy bien esa historia complicada en varias ocasiones también de intervencionismo. Pero las grandes potencias, desafortunadamente, también los Estados Unidos empezaron a comportarse, como por ejemplo Rusia, pues no hace mucho tiempo, se ha comportado y se sigue comportando. Y nos falta ver solamente China si va a pues, tomar ciertos pasos también respecto a sus vecindades, ¿no? Pero son tiempos en ese contexto complicados, difíciles, y para los países vecinos como México, pues muy difíciles a veces tragar esos como elementos amargos y recordar la historia desde esa perspectiva. Ni más ni menos, pues Beata, te aprecio muchísimo que nos tomes la comunicación para seguir hablando. Gracias por tu presencia y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Muchas gracias y hasta luego. Buen Igualmente, día. pues nos quedamos con la alerta, con la atención que nos pones a este tema de la estrategia de defensa nacional de Estados Unidos, en donde el Golfo de México aparece, dice Beata, citado inesperadamente junto al Canal de Panamá y junto a Groenlandia, y lo que esto puede significar es lo que nos dice Beata en su análisis.